Oh, hermanita,
Hermanita, tú me... Ay, gracias. Y yo, Dios mío, seré yo. Tranquila. Bueno, vamos a iniciar esto otra vez porque no se estaba escuchando. Dice, el inocente hijo de Dios. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerte de la culpa. ¿Qué les estaba diciendo, verdad? Que después de esa experiencia de luz que tuvimos al inicio, ¿verdad? Al desconectarnos de todas las ideas, de todos los pensamientos, sencillamente vamos a ver el mensaje que hoy nos tiene, ¿verdad? Un curso de milagros, que es el punto 2 del capítulo 13, el inocente hijo de Dios, y les doy la bienvenida. Entonces dice así. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa, pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. Entonces, esta es una manera, ¿verdad?, de reconocer que cuando proyectamos, sencillamente se nos está mostrando qué debemos deshacer, qué debemos entregar al Espíritu Santo, en vez de seguir colocándole la corona de espinas a nuestros hermanos, sencillamente decimos, wow, esto que estoy proyectando allí es parte de mi mente y como es parte de mi mente, ¿verdad? Voy a utilizar esa proyección para deshacerla, ¿sí? Así de sencillo, es para deshacerla. Entonces, por eso se dice, el Espíritu Santo repetirá la lección tantas veces hasta que la aprendas, hasta que en un momento tú te das cuenta, ¿verdad?, que es la resistencia que tiene tu ego allí ante la verdad. Entonces, por eso la proyectas. Entonces, aquí te lo dice muy clarito. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa. Pero el ego, escucha, ¿qué es lo que hace el ego? Como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpa tal como insiste el ego, tú no podrás ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de ese modo conservarla en tu mente. Entonces ahí es cuando tú ya no le sigues el juego al ego, ¿sí? Sencillamente tú sabes ya que si no estás viendo a tu hermano inocente, ahí está metido el ego, ¿sí? Y tienes que reconocerlo y tienes que responsabilizarte. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideales del ego en los que según él le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le estás fallando es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Mas creer que tú ya no eres tú, al considerar, ¿verdad? Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás faltando a ti mismo. Es decir, te envuelves allí en esos ideales del ego, creyendo ser una identidad que tú no eres y sencillamente pues te estás fallando a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que reconocer que eres el santo hijo de Dios y cuando tú reconoces que eres el santo hijo de Dios, que eres inocente, puro y perfecto, ¿qué es lo único que vas a ver en tu hermano? Su inocencia, su pureza, su perfección. Pero fíjate
cómo el ego, ¿verdad? El ego, cuando tú crees ser una identidad, ¿verdad? Egoica, cuando yo creo ser una identidad egoica, sencillamente cambia todo porque empezamos a ver todo con los ojos del cuerpo, ¿sí? Ya desaparece esa visión espiritual que teníamos y empezamos a ver con los ojos del cuerpo y ahí vamos a empezar a proyectar culpabilidad. Pero cuando nosotros ya estamos conscientes de quiénes somos, de que somos el Hijo de Dios, estamos en ese nivel de conciencia ya no nos dejamos engañar e inmediatamente aprovechamos esa proyección que estamos viendo allí para entregarla al Espíritu Santo. Y cuando la entregamos al Espíritu Santo, deshacemos esa proyección, ¿sí? Porque ya nosotros no queremos más sentirnos culpables ni hacer sentir culpable a los demás, ¿sí? Y sencillamente se deshace esa idea. Y lo que vamos a ver allí es a nuestro hermano impecable, ¿sí? Le hemos quitado esa corona de espinas y le hemos colocado una corona de azucenas porque ya lo pedimos de corazón, porque ya no queremos seguir jugando el juego del ego. Entonces, fíjate esto como lo dice. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego. ¿Sí? Están hablando del ego. Fíjate tú aquí como lo dice. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpa fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a la muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede en última instancia satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Entonces aquí es cuando tienes que estar alerta en favor de Dios y de su reino y darte cuenta de que el ego hace todo por mostrarte, ¿verdad? Cuando estás en la luz, cuando estás más involucrado en todas las cosas de Dios, aparecen proyecciones allí, ¿verdad? Y a veces tus hermanos pues no te tratan amorosamente, pero cuando tú reconoces que todo eso sale de tu propia mente, ¿sí? Porque estás proyectando, porque es el ego el que está allí, sencillamente tú te rindes y tú dices, Padre, ayúdame, de verdad, no entiendo nada de esto, pero ya esto yo ya no lo quiero seguir sintiendo, ya yo eso no lo quiero. Entonces aquí se te muestra tal cual como aparece, ¿verdad? Entonces siempre aparece como algo mucho más miedoso, como que si el miedo se intensificara, pero ahí es donde tú vas a soltarlo, ¿verdad? Vas a soltar ese miedo, vas a mirarlo de frente y vas a pedir la ayuda. Así se ponga por un instante muy fuerte, pides la ayuda, que la ayuda estará allí. Dice, gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Vamos a ver bien esto aquí. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás,
este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. Entonces, fíjate, ¿verdad? Tan interesante esta parte. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerse de la verdad y en presencia de esta, él se desvanece. Entonces aquí es muy importante que no tengamos miedo, ¿verdad? De mirar de frente, ¿verdad? El ego, cómo lo estamos manejando nosotros, ¿verdad? El ego como identidad humana, ¿verdad? Con los ojos del cuerpo, tenemos que verlo de frente y decirnos, esto no es, no es, esto no es. Y hay una parte que dice, lo que sufre no forma parte de mí. Y siempre que estés sufriendo, siempre que hagas el papel de víctima, ¿verdad? Siempre allí estás el ego. Y ahí es cuando tú tienes esa conciencia de darte cuenta de cuando estás sufriendo, pues tú lo sientes y inmediatamente pides la ayuda y dices, quiero la verdad y solamente la verdad, porque el Hijo de Dios no puede sufrir y recuerdas, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El Hijo de Dios no puede sufrir y yo soy su hijo. Y así sencillamente, ¿verdad? Deshacemos esa parte, ¿verdad? Que nos había mantenido separados de lo que realmente somos, ¿sí? Esa idea de separación que teníamos allí en nuestra mente. Entonces, escucha, en la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieras encontrarlo. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. Entonces aquí tenemos que desentendernos ya del ego, definitivamente, ¿sí? Ya soltarlo y reconocer que no eres un cuerpo, que eres libre, que aún eres tal como Dios te creó, que eres un espíritu, el espíritu siempre está en estado de gracia y que tu realidad es espíritu y siempre vas a estar en la luz, porque eso es lo que tú eres, el santo Hijo de Dios, eres el Cristo viviente, ¿sí? Y compartimos una sola mente y esa es la mente de Dios que la compartimos todos, ¿verdad? Todos somos el Cristo viviente cuando reconocemos que no somos un ego, que no somos un cuerpo, porque es un espíritu de Dios y que sencillamente entramos, ¿verdad? De nuevo a este campo de batalla simple y llanamente para redimir al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya no queremos proyectar culpabilidad sobre nuestros hermanos. Ya eso ya no lo podemos hacer porque ya no, o sea, ya hemos pedido ayuda al Espíritu Santo, ya vemos el mundo con los ojos de Cristo, ¿sí? Y ya no eres esa identidad humana o esa forma humana, sencillamente utilizas ese cuerpo, ¿verdad? Pero ese cuerpo, ¿quién es el que te está dirigiendo? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Y sencillamente lo pones al servicio del Espíritu Santo. Así de sencillo. Es muy fácil cuando de corazón lo haces. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios,
intentó darle muerte. Escucha esto. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. ¿Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa interpretación? Pero si examinas las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. Entonces, aquí es donde te vas a parar y vas a pedir ayuda para poder entender, ¿verdad? El mensaje que el curso de milagros te está enviando. ¿Quién es el que tiene miedo? Es el ego. ¿Y quién es el que tiene la resistencia? Es el ego. ¿Sí? Porque el ego no quiere desaparecer, ¿verdad? Entonces el ego está allí mostrándote siempre la culpabilidad, el miedo, el terror, ¿verdad? Y te dice que es una blasfemia, ¿verdad? El creer que eres el Hijo de Dios, el creer que eres el Cristo viviente. Y sencillamente, pues tú ya ahí no te puedes dejar engañar porque solamente existe un Cristo y solamente existe un Hijo de Dios, ¿sí? Y esa forma corporal, esa identidad humana realmente no existe. Entonces, tú ya sueltas esto, ¿sí? Sueltas esa identidad humana porque todos somos uno, ¿sí? Solo tenemos una única mente, que es la mente de Cristo, es lo único que realmente existe. Y sencillamente dejamos ese cuerpo que está allí. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo descienda sobre él y pueda extenderse el mensaje a través de ti, porque tú ya lo usas solamente como un medio de comunicación para extender el mensaje de Jesús y para redimir el mundo, ¿sí? Entonces ya, por eso muchas veces digo, ya no es Erna, sino es Erna Cristo, porque tomé la decisión de dejar de que el Espíritu Santo descendiera sobre mí para poder transmitir este mensaje sin miedo, ¿sí? Sin miedo. Sencillamente es lo que quería, es lo que deseaba, de que este cuerpo lo pueda utilizar el Espíritu Santo para extender el mensaje de Jesús, porque es lo único, ¿verdad? Es el único propósito que realmente tenemos en este mundo, extender el mensaje de Jesús, reconocer que somos el Cristo viviente y de que ya esa identidad humana no significa absolutamente nada. Es sencillamente esto. Pero todos tenemos un plan, hay un plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros y se presenta como un sueño allí y vemos figuras, vemos todo esto y ¿qué es lo único que podemos hacer? Pues amarlas, ¿sí? Es amarlas, es sencillamente extender el amor sin juzgar y empezar a redimir el mundo. ¿Por qué? Porque te conviertes en el salvador del mundo cuando pides la ayuda al Espíritu Santo y cuando dices, bueno, ¿cuál es el papel que Dios quiere que yo desempeñe aquí? Y ese papel es activo, es un papel activo porque vas a extender el mensaje, tienes que extenderlo, es la única manera, ¿verdad?, de poder estar en esa empresa de colaboración con Dios. ¿Cómo? Se te dirá cómo lo vas a hacer. Sencillamente es estar dispuesto a hacerlo. Entonces, fíjate, este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es la felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si estuviera tratando de aprisionarte. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar
los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. Wow. Entonces, es sencillamente, ¿verdad? A los inocentes los protege Dios porque son el Hijo de Dios, no ven maldad allá afuera, no proyectan maldad allá afuera y sencillamente, ¿verdad? Como siempre les digo, los ángeles revolotean por todas partes para protegerte, porque están allí contigo, porque se sabe que tú eres un mensajero de Dios y sencillamente, pues tú vas a estar en esa paz y en esa felicidad y en esa serenidad que esa paz, esa serenidad que sientes, pues tú ya sabes que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con cosas de este mundo, sino esto viene de Dios, porque tú lo has pedido, porque tú lo experimentas, porque tú lo sientes, porque tú ya no te vas a dejar engañar más por el ego, ¿sí? Sencillamente es eso y lo has pedido. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpa. Y eso es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención. Escucha esta palabra. Tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Y no se puede hacer, no te puedes destruir porque eres el inocente Hijo de Dios. Escucha esto, criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre tú y el recuerdo de tu Padre, pues recordarás a su inocente Hijo que no murió porque es inmortal. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con Él y de que nunca has estado separado de Él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo y el júbilo será tuyo, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios y reconocerle es tu redención. Entonces, sencillamente es el reconocimiento de que eres el santo Hijo de Dios, de que eres inocente. Y cuando ya, ¿verdad?, hayas aceptado esa inocencia en ti, pues ya no vas a proyectar más culpabilidad, ¿sí? Sencillamente pueden aparecer algunas sombras allí, pero tú vas a darte cuenta de que son memorias y de que ya tú no les vas a dar valor porque realmente no significan absolutamente nada. Son unas sombritas, las entregas, ¿verdad? Con honestidad, ¿sí? Ya no vas a seguir culpando a nadie allí afuera, sino sencillamente vas a redimir el mundo. ¿Por qué? Porque ya ese regalo se te dio a ti y lo único que vas a hacer es extender ese regalo que se te dio. Bueno, ahora vámonos a la experiencia, ¿sí? O sea,
continuar aquí con esa experiencia de amor, de conexión con nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar para el punto número 3, el miedo a la redención. Esta es una parte también demasiado importante. Dice así: tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede también que pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo, sin que tú tuvieras necesidad de traerlo a la conciencia.
Ahí, no obstante, hay no obstante un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera. Pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que sin el ego, escucha, encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión, escucha, de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. ¿Mm? Y yo lo pongo así y me gusta explicarlo de esta manera. Es como cuando lo voy a explicar de una manera de película o religiosa. No quiero que lo malinterpretes, sino sencillamente te lo pongo así. Es como cuando al diablo le pones una cruz, ¿verdad? Como se ven en las películas y se retuerce, ¿sí? Algo así. ¿Sí? Es sencillamente esto. Entonces, es como cuando estás en la presencia de Dios, cuando el ego está en la presencia de Dios, pues se retuerce, no puede, ¿sí? Por eso es que tú ves que cuando tú tienes mucha luz, si llegas a un lugar, ¿verdad? En donde vas a redimir, eh, la gente sale huyendo, o sea, de momento no resisten tu luz. Entonces, a veces, pues, tú, cuando tú ya sabes esto, ¿sí? Tú sencillamente entiendes, comprendes y les extiendes la luz sin necesidad de ni siquiera de hablar. Sencillamente tú donde quiera que vas estás extendiendo y estás llevando, ¿verdad? Estás extendiendo esos rayos, estás llevando esa luz. Por eso Jesús fue crucificado, ¿sí? Jesús fue crucificado en un sentido, ¿verdad? Como se puso en la historia, aparentemente crucificado, pero ¿quién crucifica a Jesús, sí? ¿Quién es el que lo crucifica? El ego, ¿verdad? El ego de todos los que lo crucificaron fue el ego, ¿sí? Y sencillamente Dios, Jesús, mostró allí de que el Hijo de Dios nada ni nadie le puede hacer daño porque el Hijo de Dios no es un cuerpo. Y sencillamente es esto, ¿sí? Entonces, a lo que verdaderamente le tienes miedo es a Dios, a lo que verdaderamente le tienes miedo es a la redención. Y escucha esto, bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios y de eso es de lo que realmente tienes miedo, pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es sino nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. Y yo lo pongo así porque hay muchos hermanos que han hecho el curso de milagros y lo han dejado. Y lo han dejado, ¿verdad? Y es sencillamente porque llegan a este punto, el punto de la redención. ¿Sí? Y aquí es donde hay que estar más alerta, aquí es donde hay que estar más alerta en favor de Dios y de su reino, porque sencillamente
ese miedo a la redención, ese miedo a reconocer realmente que eres el inocente Hijo de Dios está allí. Y aquí es cuando más te vas a agarrar del Espíritu Santo, más, y vas a pedir más ayuda. Entonces, escucha esto, bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios, y de eso es de lo que realmente tienes miedo, pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que esta cese, no quieres que cese la separación. Fíjate tú, te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta, el amor por tu Padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. ¿Sí? Y los que hemos vivido esta experiencia, pues sencillamente ya decidimos, o sea, ya no podemos retornar, no podemos retornar, porque lo pedimos de corazón, lo pedimos, ¿sí? No entendíamos dónde estábamos metidos, ¿sí? Y al llegar al cielo de un salto, y a llegar al cielo de un salto, eso lo puedes hacer tú cuando estás dispuesto, cuando pides ayuda, cuando dices, ya basta, ya no quiero ningún pensamiento mío, lo único que quiero es el pensamiento de Dios. ¿Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra? Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste pueda hacer jamás, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Honestamente, escucha esto, honestamente, ¿no te resultaría más difícil decir te quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza, y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad, pues no podrás dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses. Y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas no es su voluntad ser excluido. Escucha, has construido todo tu demente sistema de pensamientos porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor, pues crees que te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarse completamente de ti mismo y empequeñecerse porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que, amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías este mundo, lo cual es sin duda lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor, y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acerca al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Preferirías ser un esclavo de la crucifixión
que un hijo de Dios redimido. Entonces aquí es cuando tú tienes que aceptar que eres un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego, y el amor no puede entrar, escucha, donde no se le da la bienvenida, pero el odio puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. Tienes que mirar de frente. Escucha esto porque es demasiado, demasiado importante. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparenta ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás, pues debajo de ellas y soterrada, mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. Todos los tratos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Y te pongo aquí esto así de frente porque realmente tú crees que el ego, ¿verdad? Puede cambiar y realmente no es así. Sencillamente ego es ego, ilusión es ilusión, ¿sí? Y realmente no significan nada. Aquí tú sencillamente tienes que pedirle al Espíritu Santo, porque Él es el único que puede deshacer, ¿verdad? Al ego, deshacer tus ilusiones. Y es algo que tú no tienes que, es como que si intentas tú mismo, ¿verdad? Ser bueno, tú ves que como que no te sale, no te funciona. O sea, tú puedes intentarlo desde el ego, ¿sí? Crear una mejor versión de ti, ¿sí? Que es la palabra de moda. Y no es así, o sea, es sencillamente pedir la ayuda a Dios, porque aquí es donde tienes que el Espíritu Santo entrar en ti, descender en ti para esa nueva versión, pero desde Dios, desde el Espíritu Santo, ¿sí? Te tienes que hacer consciente verdaderamente de cuando estás en ego y cuando estás en Dios y sencillamente ya no proyectarlo en tu hermano, sino sencillamente ver tus sombras, aprovechar lo que proyectas, ¿verdad? En tu hermano para que tú te vayas a tu altar, a tu conciencia y pidas, ¿verdad? La expiación para ti mismo y decir, bueno, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Sí? Esto que estoy viendo aquí, esta sombra que estoy viendo aquí es mía, la estoy proyectando yo y sencillamente pedir la expiación para ti mismo. Y ahí es cuando entra el Espíritu Santo porque tú lo has pedido y se te puede mostrar, ¿verdad? Y empiezas a ver el mundo con los ojos de Cristo, empiezas a ver el mundo de otra manera. Es así de sencillo. Prácticamente tú no tienes que hacer nada porque sencillamente lo único que tienes que hacer es mostrar, ver la oscuridad, ¿verdad? Y ser honesto de que la estás viendo. Ser honesto que es tuya, no que es del otro, no donde tú la proyectas, sino tú asumes esa responsabilidad. Por eso hay una parte del libro que nos dice, soy responsable de todo lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. ¿Por qué lo pedí? Que se me mostrara así para poder, ¿verdad?
sanar. ¿Sí? Entonces aparece esa proyección allí, pero ya no te asustes cuando veas esas proyecciones, sino sencillamente agradécelas que aparecen allí, esas sombritas, y como siempre les digo, el Espíritu Santo repetirá la lección tantas veces hasta que la aprendas, ¿sí? Porque tu hermano es tu redentor, tu hermano está allí para ayudarte a salir de esta maraña, ¿verdad? De esta pesadilla, de este sueño, de estas ilusiones, y sencillamente es agradecerle a tu hermano, ¿verdad? Por mostrarte. Y cuando tú pides ayuda al Espíritu Santo, pues todo lo vas a ver de otra manera. Y tus hermanos te lo dicen de una manera tan amorosa, ¿verdad? Siempre va a existir un hermano que te lo dice de una manera tan amorosa que tú lo vas a entender y vas a soltar, ¿verdad? Esas sombras que aún permanecen allí, porque tú has pedido la verdad y solamente la verdad. Escucha esto. Dice, sin embargo, no puede realmente, sin embargo, no se le puede realmente crucificar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación, pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente a él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar, pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios, porque hay cosas que a veces uno dice, no, esto no lo quiero ver, esto no lo quiero ver, solamente quiero ver lo bueno, ¿no? Y esto me pone mucho en la cuestión de que uno elige que, por ejemplo, si vas a ver una película, ¿verdad? Eliges o películas de comedia o eliges películas de terror o eliges X, cualquier película de violencia, cualquiera. Y muchas veces nosotros mismos decimos, bueno, yo no quiero ya ver esas películas, ¿sí? Pero tengo que pararme allí y decirme realmente, si estoy viendo esto y esto, ¿verdad? Tengo que mostrar, o sea, si le tengo miedo a una película de violencia, es porque le estoy dando valor a la violencia, ¿sí? Y entonces solamente quiero ver, ¿verdad? En el mundo de separación, en el sueño, ¿verdad? Sabemos que es un mundo de dualidad en donde existe lo bueno y donde existe lo malo, ¿verdad? Y si solamente quiero ver, ¿verdad? Conscientemente quiero ver solamente lo bueno, ¿sí? Pero me da temor aún todavía lo malo, es porque le estoy dando valor y todo eso está dentro del mismo sueño, ¿sí? Dentro de la misma pesadilla. O sea, escojo solamente las cosas buenas y no escojo las cosas malas porque me dan miedo esas cosas malas. Significa que todavía estás creyendo de que la ilusión es real, ¿sí? Y en este punto es cuando ya tú tienes que pedir ayuda al Espíritu Santo y darte cuenta de que el infierno es infierno y en el infierno, ¿verdad? Existe ese mundo de dualidad de bueno y de malo. Ese no es el mundo de Dios, es una ilusión, es un sueño, pero estás atrapado en ese sueño y todavía le estás dando valor a las ilusiones. Entonces es sencillamente pedir la ayuda, ¿verdad? Para darte cuenta de que todo lo que está sucediendo en el sueño no es real, tanto las cosas buenas como las cosas no buenas, ¿sí? Y te paras allí y tú dices, bueno, es una ilusión, ¿sí? Es una ilusión. Y pides esa visión crística. Ya no quiero darle más valor al sueño, porque lo que sucede es que todavía le estás dando valor al sueño, todavía le estás dando valor a la ilusión,
¿sí? Y estás creyendo estar dentro del campo de batalla, ¿sí? Y sencillamente por eso es que siempre les digo, vámonos a la experiencia, porque tienes que salir del campo de batalla, tienes que reconocerte que eres espíritu, tienes que soltar tu identidad humana, tienes que reconocer que no eres un cuerpo, tienes que reconocer que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que verdaderamente te va a liberar del sueño? El reconocer que eres un espíritu. Entonces es espíritu soy, tu hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo, porque has soltado tu identidad, ¿sí? Sencillamente has soltado tu identidad, ya no defiendes nada en la ilusión, porque ya no puedes defender absolutamente nada, porque regresas, ¿verdad? Sales del tiempo, sales del espacio, sales recargado, ¿verdad? Sales a recargarte de esa luz y te pones por encima del campo de batalla, reconociendo que realmente eso no es real, de que la ilusión no es real, ¿sí? Y entras a seguir el papel que te fue asignado, ¿verdad? Sí, de sencillo, entras, sigues haciendo el papel que te fue asignado, pero ya con un nuevo propósito que es extender el amor y redimir a todos tus hermanos. Y se entra muy diferente cuando tú ya tienes ese nivel de conciencia, así como lo hizo Jesucristo, ¿sí? Pero ahora te toca a ti asumir el papel, ¿verdad? Que te corresponde en el plan de Dios para la salvación del mundo, porque tú eres el que estás aquí, tú eres el único que estás aquí redimiendo al mundo y salvándote a ti mismo, ¿sí? Salvándote a ti mismo ¿de qué? De ese mundo que tú mismo fabricaste, porque te tienes que responsabilizar de todo lo que estás viendo allí. Cada quien tiene que responsabilizarse de lo que está viendo allí. Y sencillamente es esto, ¿sí? Para no seguir proyectando lo que no es allí. Cuando tú ya sabes que eres el inocente hijo de Dios, ¿cómo vas a ver a tus hermanos inocentes, puros y perfectos? Así de sencillo, ¿sí? Y ya sueltas la ilusión, ¿sí? Ya pasas por alto todo. Escucha esto. Entonces, no permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar, pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Espectacular, aquí hay una liberación total. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu Padre, tal como Él te pide que regreses a Él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte al Padre en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás este lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Entonces, fíjate, ¿no? Que te lo dice aquí, te puedes conseguir con hermanos, ¿verdad? Que se engañan a sí mismos. Entonces, no te preocupes más por eso, aquí te lo dicen. O sea, te los vas a conseguir. ¿Sí? Y es muy sencillo. Y al percibirla, le darás la bienvenida y dispondrás de ella. Entonces vamos a escuchar esto de nuevo. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan al igual que tú la grandeza que se encuentra en ellos. Todos anhelamos la grandeza que se encuentra en cada uno de nosotros. Y a percibirla,
Le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Entonces, lo único que puedes ver en tu hermano es amor. Lo único que es real es el amor, ¿sí? Ya no te dejes engañar. Lo único real es el amor. Lo demás son ilusiones. Y esas ilusiones ya no van a satisfacer al Hijo de Dios. Por eso ya de verdad, pues ya no le das valor a las ilusiones. Entonces ya empiezas a percibirlas y empiezas a darle, ¿verdad? La bienvenida al amor. Empiezas a percibir el amor porque ya dispones de él, ya lo has reconocido en ti. Lo único que es real es el amor y lo único que puede satisfacerte es su realidad. Entonces escucha, sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia del Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo, y de ese modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde haya un solo ápice de miedo que malogre su bienvenida. Entonces, por eso hablamos de inclusión total. Tenemos que incluirlos a todos. Tienes que incluirlos a todos, ¿sí? Porque cuando haces como que escoges, ¿verdad? Que es esto o sea aquello, pues tú ya sabes en dónde está tu mente, ¿sí? Y sencillamente, pues ya en este punto tenemos que tener un nivel de conciencia muy elevado para entender que todos somos uno, ¿sí? Y que ya no estamos viendo cuerpos, que ya no estamos viendo identidades humanas, sino solamente estamos en la presencia del mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que escucho? Porque el mensaje es el mismo en todos, ¿sí? Y lo pongo así porque el mensaje es el mismo. El mensaje de Jesús es el mismo independientemente de la religión que tengas, independientemente de donde te encuentres, ¿sí? Independientemente de la nacionalidad que tengas, el amor es amor y el amor está allí presente, ¿sí? Es algo así como una sonrisa, ¿verdad? Dulce y tierna, se la das a todos, independientemente de qué idioma puedan hablar, puedas hablar o tu hermano pueda hablar. Sencillamente es el idioma del amor, ¿sí? Y está allí, o sea, sencillamente se siente y está ahí, su presencia, ¿sí? Y tú dices, bueno, wow, esto de dónde es, y esto es de Dios, porque Dios verdaderamente es amor. Así de sencillo. Tú, ¿qué prefieres? Tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que haya separación en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de Él un padre no amoroso al exigir de Él lo que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su Padre.
Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Cuando estaba en paz, no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. ¿De qué otra manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el hijo no deseaba permanecer en paz, no podía quedarse en absoluto, pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Entonces, fíjate, ¿verdad? Es ese lugar de oscuridad y tú ya sabes cuál es ese lugar de oscuridad. Pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Por eso es que los invito a las sesiones de luz para que se mantengan allí en ese lugar de luz y salgan de ese lugar tenebroso. Te mantengas ahí en la luz porque es el único lugar real, el único lugar que existe y tú tomas la decisión de elegir dónde quieres estar y dónde puedes estar. Así de sencillo. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. Entonces es una cuestión de creencia. ¿Dónde crees tú estar? Singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Entonces, fíjate como te lo dice, soy el hijo de Dios no puede sufrir y yo soy su hijo. Y aquí te lo recuerda, ¿sí? Te lo recuerda de que el hijo de Dios no puede sufrir. Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Te había creado y no iba a revocarlo. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu conciencia. Y eso fue justamente lo que hizo. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Y ese lugar lo puedes encontrar cuando haces esa sesión de luz y pides la ayuda y ahí está ese lugar en ti. Es algo que tú mismo tienes que desearlo, es algo que tú mismo tienes que pedir porque ese lugar está ahí dentro de ti, en donde pues acallas todos los sonidos, todos los ruidos, todas esas voces de mentes, ¿verdad? Sencillamente las dejas pasar y te metes en esa conexión con ese hogar que está dentro de ti. Así de sencillo. Vámonos a la experiencia y conéctate con tu ser en este instante santo.
Vamos ahora con la siguiente parte que dice la función del tiempo. Y dice así. Y ahora la razón por la que tienes miedo de este curso debiera ser evidente, pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti.
Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que fuiste creado. Mientras el ego se encuentre razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Y cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. No obstante, escucha, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado, aparte del hecho de que en efecto lo estás? Aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existía, que existe. Escucha, aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Incluso la vida previa a la que la muerte parece señalar habría sido inútil si tan solo hubiera desembocado en la muerte y necesitara de esta para probar que existió. Pones en duda el cielo, pero no pones en duda la muerte. No obstante, podrías sanar y ser sanado si la pusieras en duda. Y aunque no sabes lo que es el cielo, no sería este más deseable que la muerte. Has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Una mente receptiva es mucho más honesta que eso. ¿Sí? Y aquí te vuelven a hablar de honestidad. ¿Con quién? Contigo mismo, ¿sí? Contigo mismo. Así de sencillo. Entonces, has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda, con respecto a lo que percibes. Una mente receptiva es mucho más honesta que eso. El ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Para el ego, el pasado es importantísimo y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pecado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente, pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro
en la que lleva el pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. Y esto pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso te puede suceder en cualquier lugar, ¿verdad? En donde en tu identidad, con tu nombre, cualquier nombre que tengas, ¿verdad? Tienes familia, tienes amistades, tienes de todo, ¿sí? Y por lo general a veces se reúnen a recordar cosas del pasado, memorias del pasado, ¿sí? Y de momento, cuando hay recuerdos no amorosos, entonces ahí viene toda la cadena, ¿verdad? De resentimientos y esto. Y es como que tú te pares allí, no es que vas a separarte de tu familia, no es que te vas a separar de tus seres amados, no es nada de eso, sino sencillamente es mantenerte en el aquí y en el ahora all time, como si los estuvieses conociendo, ¿verdad? En ese instante santo, ¿sí? Y es algo que es una práctica diaria y continua, porque es que se ha visto mucho que de momento, pues, se piensa de que es que tienes que hacer otra vida, ¿sí? Y el mismo curso lo dice, no necesariamente, no a todos se les va a presentar de esa manera, es sencillamente de que ahora ya no vas a juzgar. Entonces, si ya tú no juzgas, ¿verdad? Si ya en el círculo, ¿verdad? De seres que tienes allí alrededor, si tú ya no lo juzgas, sencillamente, ¿verdad? No los vas a juzgar porque no tienes un pasado que juzgar de ellos y sencillamente es como si los estuvieses conociendo en ese instante en el que te estás reconociendo, manteniéndote en el aquí y en el ahora. Y si vienen memorias del pasado, pues tú ya en este nivel de entrenamiento que tienes, tú ya sencillamente dices, esto no es real, esto no significa nada. Y empiezas, ¿verdad?, a darte cuenta de que estás pidiendo, ¿verdad?, pensar con la mente de Dios porque estás en el aquí, en el ahora, en el presente, sin mancha alguna de pecado. Y es muy fácil cuando lo llevas a tu práctica en tu vida cotidiana, en lo que estás haciendo. Entonces, recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro en la que lleva el pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. Y hay una frase por ahí que se dice mucho, ¿verdad? Y ha estado de moda muchos años, que supéralo, Miquita, ¿no? Entonces es como que te digas a ti mismo, bueno, supéralo, Miquita, le digas a tu propio ego, supéralo, pásalo, eso ya pasó, eso ya no está aquí, ¿sí? El ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado y aunque este ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si todavía estuviera aquí. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado, empañando así su realidad actual. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratara de otra persona y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo dejarlo atrás. De este modo, tú mismo te niegas el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora.
de las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que tienes que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Son las portadoras de las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que ya no existe. Y esta decisión te acarreará dolor en el futuro. Escucha esto, a menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado fue una ilusión, estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con un pasado? Pues en ese caso no te estarías reuniendo con nadie y compartir la salvación, que es lo que hace que el encuentro sea santo, quedaría excluido de tu visión. Escucha esto porque es súper, súper importante. El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo y el encuentro es santo porque tú lo eres. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco lo será y el presente no tiene ningún significado. Es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. La razón de ello es igualmente clara, pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es diametralmente opuesta. Para el Espíritu Santo, el propósito del tiempo es que finalmente se haga innecesario. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal al estar únicamente al servicio de su función docente, que por definición es temporal. Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. En la realidad del ahora, sin pasado ni futuro, es como donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad, pues solo el ahora está aquí y solo el ahora ofrece oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. Entonces escucha esto, pues solo el ahora está aquí y solo el ahora ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. Entonces, cada vez que te encuentres con un hermano, aprovecha este instante santo, porque en ese instante es que lo estás conociendo de nuevo, ¿sí? Ya así esa figura la hayas visto antes, o sea, no traigas nada del pasado, realmente no traigas nada del pasado, solamente míralo en la luz de la verdad y solamente la verdad. Ese que está allí es el Hijo de Dios con esa corona de azucenas, ¿verdad? Porque es lo único que es real, porque lo único que es real en él es el amor. Entonces aprovecha de vivir el presente aquí y ahora. Escucha, el ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad, pues al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que bajo su dirección haya continuidad entre pasado y futuro y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda atribuir ninguna brecha en su propia continuidad. Su continuidad, por siguiente, te mantiene en el tiempo, mientras que el Espíritu Santo quiere liberarse de él.
¿verdad? Liberarte de él. La interpretación que el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación es la que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que tu salvación. Entonces, acuérdate de esta parte porque de verdad, si la entiendes, pues vas a salir rápido, ¿verdad? De este sueño y vas a soltar todas las ilusiones. La interpretación que el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación es la que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que tu salvación. Tú también interpretarás la función del tiempo según interpretes la suya. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Esta interpretación vincula el futuro al presente y extiende el presente en vez del pasado. Mas, si crees que tu función es destruir, perderás de vista el presente y te aferrarás al pasado a fin de asegurar un futuro destructivo. Y el tiempo será tal como tú lo interpretes, pues de por sí no es nada. ¿Sí? Entonces, recuérdate de que el tiempo no es nada, solamente lo único que existe es el aquí, el ahora, este instante santo, ¿verdad? En el que reconoces quién realmente eres. Entonces, escucha, soy el Hijo de Dios y repítelo conmigo, soy el Hijo de Dios, sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor en mí. Su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside, soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo Hijo de Dios. No sé si quieran hacer algún comentario, algo, pues puedes decir, opinar y cualquier cosa me la haces saber. Si quieres decir algo. Y si no, pues nos vamos a la experiencia. Eso quiero decirles, gracias por estar ahí. Quiero recordarles que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo.